Hola, buenas tardes. Damos inicio a la sesión de la tarde del 10º Simposio Virtual de PROAR en conmemoración de su aniversario con la presentación del simposio número 3 de reprogenética. Mi nombre es Silvia Carboniani, soy médica obstetra y genetista y voy a estar coordinando esta mesa. En primer lugar, la doctora María Carmen Rubio, que es licenciada en la Universidad de Valencia y especializada en citogenética y biología de la reproducción de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos va a dar su primera conferencia. En la actualidad es responsable de investigación y desarrollo del programa de diagnóstico genético preimplantacional para anomalías cromosómicas y marcadores de viabilidad embrionaria en eGenomics, Valencia, España. Su actividad investigadora se centra en la búsqueda de estrategias no invasivas para el análisis de aneuploidías embrionarias, más concretamente en el análisis del ADN embrionario secretado al medio de cultivo. Adelante con la charla. Hola, buenas tardes. Os voy a hablar ahora del diagnóstico genético preimplantacional y voy a intentar ir de una manera muy rápida desde lo que ha sido el PGTA convencional invasivo con biopsia a lo que viene ahora, el análisis no invasivo del medio de cultivo. Creo que todos tenéis muy claros los principios y la base sobre la que se ha fundamentado el realizar el análisis cromosómico de los embriones. Sabemos que se está retrasando la edad de la maternidad en los países desarrollados y que con esto el retraso de la maternidad hace que veamos cómo decrece la probabilidad de tener un bebé y que este retraso o esta tardanza se debe a que realmente vamos a tener una disminución de la fertilidad con la edad asociada a un aumento de los abortos espontáneos y que los abortos espontáneos y las gestaciones a partir de 35-38 años están muy asociados con anomalías cromosómicas. Esta tasa de abortos que sube drásticamente a partir de los 35-39 años se asocia a la incidencia de anomalías cromosómicas en estas edades. Por estas razones se ha realizado la biopsia embrionaria pues, a lo largo de los últimos 25 años ya, y una indicación muy claramente establecida fue la edad materna avanzada, también en parejas con antecedentes de embarazos anormales, en el fallo repetido de implantación, que se puede considerar aproximadamente a partir de 2 ciclos de fecundación in vitro fallidos, en parejas con aborto de repetición, factor masculino severo con menos de 5 millones de espermatozoides por mililitro. Pensamos que aquí lo que más afecta es la concentración y también en algunos países se aplica esta técnica en mujeres con buen pronóstico, con buena respuesta, incluso donación de óvulos, pues para realizar el single embryo transfer con mejores condiciones. La tecnología pues también ha evolucionado mucho a lo largo de estos años. Los que lleváis muchos años ya en este campo pues os acordaréis de cuando empezamos en los 90 a realizar las biopsias embrionarias con 1 o 2 células al principio porque nos daba miedo hacer un análisis con solo una, y hacíamos FIS sobre los núcleos aplicando sondas fluorescentes con todas las limitaciones que tenía por la morfología del núcleo y las limitaciones de tener un núcleo en buenas condiciones. Posteriormente fuimos pudiendo aplicar técnicas de biología molecular a lo que era ya una única célula o varias células en una biopsia del trofoectodermo, y fuimos pues aplicando técnicas nuevas como los arrays de CGH, de SNPs o la PCR cuantitativa. Y bueno, la gran revolución pues ha venido a partir de los años 2010, 2012, donde ya empezó a aparecer lo que son las técnicas de secuenciación masiva, el Next Generation Sequencing o NGS. Y bueno, pues lo pudimos aplicar muy bien a las biopsias de trofoectodermo, es donde mejor se ve. También lo podemos hacer en las biopsias en día 3. Pero ahora sí que es cierto que el gold estándar hoy en día, yo creo que en muchos países ya es realizar todas las biopsias en trofoectodermo, y también está ya muy extendido el vitrificar los blastocistos y transferir en un ciclo posterior.
Pues esta NGS en biopsias de trofectodermo existen diferentes plataformas, pero en cualquier caso, estas tecnologías nos permiten ver aneuploidías para los 23 pares de cromosomas, podemos ver alteraciones segmentales pequeñas que afectan a un fragmento del cromosoma, podemos ya identificar mosaicismo, y de esto hablaremos en más detalle más adelante, de la importancia de diagnosticar bien el mosaicismo y no diagnosticar mosaicismo de más para no tener embriones que descartemos que sean potencialmente normales. Y bueno, esta tecnología que nos permite obtener resultados muy buenos en un grupo pequeño de células, 4 o 6 células en una biopsia de trofectodermo, la podemos aplicar también al análisis más nuevo, que es el ADN del embrión que se secreta a la gotita de cultivo en la que está creciendo el embrión. Es lo que llamamos el PGTA no invasivo. Pues esta tecnología adaptada, es decir, todo se basa en NGS, pero los protocolos de trabajo sobre ese material de ADN antes de la secuenciación para el no invasivo van a ser distintos. Bueno, pues vamos a comenzar con lo que sería la metodología que se va a aplicar al análisis invasivo, que es lo que las biopsias habituales, las biopsias de trofectodermo. Y aquí, bueno, ya todos conocéis mucho la técnica, no voy a entrar en mucho detalle, pero sí comentaros lo importante de aplicar las técnicas de secuenciación correctamente en cada laboratorio y la importancia de que cada laboratorio de genética, aunque utilice reactivos comerciales, hay que realizar validaciones propias, hay que implementar bien la tecnología y hay que validar qué embriones o qué muestras vamos a diagnosticar como mosaico. Tenemos que hacer validaciones internas con líneas celulares para ver con nuestra plataforma en nuestro laboratorio cuándo podemos decir que un embrión es mosaico o no. Y luego otra parte muy importante a incorporar en los laboratorios es la automatización, que es hacia lo que vamos, y la inteligencia artificial. Se trata de hacer el flujo de trabajo lo más eficiente posible, pero además minimizar el riesgo de error y de sesgo de interpretación humana. Entonces es muy importante, nosotros tenemos un workflow de trabajo donde cuando recibimos las muestras se introducen los datos en el ordenador una única vez y a partir de ahí, una vez lo introducimos en nuestro sistema, ya todos los datos de las muestras son capturados por los secuenciadores, los resultados de la secuenciación pasan directamente a nuestro sistema de gestión de datos clínicos, se aplican nuestros algoritmos de diagnóstico sobre los datos de la secuenciación, después de pasar por un servidor de bioinformática que aplica todas nuestras reglas de diagnóstico y directamente en nuestro sistema de datos clínicos se nos liberan los resultados y podemos tener lo que son informes automáticos. Siempre los resultados son supervisados por expertos, pero todo esto minimiza el riesgo de error y nos permite además tener resultados muy reproducibles en los diferentes laboratorios que tenemos en el mundo y también entre diferentes personas que realizan los diagnósticos. Y esto es muy importante, tener protocolos de laboratorio robustos y automáticos, porque todos estos equipos ya incorporan la automatización, y luego diagnósticos también muy robustos. Y esto sería quizá lo más importante en los últimos años en el PGTA, poder automatizar el trabajo a nivel de la secuenciación y de la interpretación de los resultados. Y bueno, importante con el tema del mosaicismo, no queremos sobrediagnosticar embriones mosaicos y tenemos que tener en cuenta que no es fácil diagnosticar mosaicismo, porque cuando tenemos una muestra de 3 o 4 células es muy fácil que alguna célula esté dañada, que no tengamos el ADN intacto de todas, y luego poder ver niveles de mosaicismo por debajo de un 30%, pues es como muy utópico porque no tenemos tantas células intactas para poder identificar estos valores. Y si las células están dañadas, además los perfiles aparecen lo que llamamos con ruido, los cromosomas suben y bajan. Con lo cual hay que validar muy bien esto en el laboratorio y hay que poner unos valores mínimos que sean realistas para que no tengamos mucha incidencia de falsos positivos. En nuestro laboratorio la validación interna nos ha hecho poder diferenciar dos tipos de embriones mosaicos. Los mosaicos de bajo grado, que consideramos que tienen entre un 30 y un 50% de aneuploidía, y los mosaicos de alto grado entre un 50 y un 70. Todo lo que esté por debajo de un 30% se considera normal y lo que está por arriba de un 70% anormal. Y con las validaciones internas realizadas, nuestra tasa de mosaico en el laboratorio es de aproximadamente un 6%. Un 3,8% serían mosaicos de bajo grado y un 2% de alto grado.
Y algo muy importante a tener en cuenta es que cada vez hay más evidencias de que los embriones mosaicos de bajo grado entre un 30 y un 50% a nivel clínico se comportan de una manera muy similar a los embriones euploides. Quizá puedan tener una tasa de implantación un poquito más baja, pero realmente ya existen varios estudios en los que se ve que los embriones mosaicos de bajo grado no se deberían de descartar y los deberíamos de tener en cuenta para su transferencia siempre y cuando no hayan embriones euploides. Sí que está claro que los de alto grado sí que tienen peor pronóstico y sí que se pueden considerar con un pronóstico muy similar a los anormales, pero si ponemos el punto de corte aquí en lo que sería todo lo que está con menos de un 50% de aneuploidías puede tener un buen pronóstico evolutivo. Y esto es algo que creo que está cambiando la manera de interpretar los resultados y de explicarlos a la paciente, yo creo que en todos los países del mundo, empezando a darle oportunidad a los embriones mosaicos de bajo grado, siempre teniendo en cuenta la historia reproductiva de la paciente, los cromosomas alterados y tras un consejo genético adecuado. Y bueno, esto aquí es una representación de cómo las tasas de aneuploidía pueden ser muy razonables si utilizamos un diagnóstico correcto. No queremos descartar embriones que puedan ser normales, no queremos sobrediagnosticar alteraciones. Y aquí tenéis la representación de cómo es la tasa de aneuploidías de acuerdo a la edad. Son los resultados recogidos de iGenomics. Y sí que veis que para mujeres menores de 35 años o con donación de óvulos, pues tenemos menos de un 30% de embriones anormales, con lo que llamamos aneuploidías completas. Luego sí que tenemos un porcentaje de mosaicos, tanto de alto como de bajo grado, pues que ya os he dicho es inferior al 6%, y el porcentaje de embriones que solo tienen alteraciones segmentales, pues está en torno de media a un 6%. Estos serían los resultados en general. Y la importancia de tener buenos resultados con plataformas validadas, pues lo que os he dicho, no sobrediagnosticar embriones anormales. Y este es un trabajo que se presentó hace ya 2 años tanto en la Sociedad Americana de Reproducción como en el PGDIS, en el que se compararon los resultados de 2 laboratorios y se vieron las tasas de mosaicismo que habían en los 2 laboratorios. El laboratorio 1, un laboratorio indeterminado, y el laboratorio de iGenomics es lo que veis marcado con la barrita azul. Como veis, en los casos en los que este centro de reproducción asistida enviaba a nuestro laboratorio de iGenomics, el porcentaje de embriones euploides era mayor en los 2 grupos de edad y la tasa, el porcentaje de embriones no informativos también fue más bajito en iGenomics. Y la diferencia principal, ¿por qué había más embriones euploides en iGenomics? Es porque nuestra tasa de mosaicismo era de un 4,9% y esa misma clínica con otro laboratorio la tenía de un 17%. Pues bueno, eso, enfatizar la importancia de realizar un diagnóstico en condiciones en un laboratorio correctamente validado. Y bueno, sobre los beneficios clínicos del PGTA, pues cada uno puede tener su propia experiencia en su clínica en función de las indicaciones, pero datos muy generales de la última base de datos publicada del registro americano, pues podéis ver como con PGTA, que serían las barras azules, tanto la implantación como la tasa, como lo que es al final la tasa de niño en casa, pues se mantiene muy buena independientemente de la edad. Las tasas de implantación se mantienen por arriba del 50%, incluso en mujeres de 40 años o más, y la tasa de niño en casa por transfer también se mantiene muy bien. Siempre son tasas de embarazo por transfer porque obviamente las tasas acumuladas no las vamos a poder aumentar porque no curamos a los embriones. Y esto sería el estado actual y lo que tenemos ahora con lo que sería el PGT convencional con biopsia de ectodermo. Sabemos que el aplicar las técnicas de biopsia y de seleccionar los embriones cromosómicamente normales van a permitirnos reducir además el tiempo para obtener un embarazo normal, ya que elegimos a la primera el embrión que es cromosómicamente normal y no tenemos que pasar por varios ciclos hasta tener el embrión normal. Y al reducir el tiempo y el número de intentos, pues también se reduce el coste. Y estos son trabajos, el primero de ellos desarrollado por el grupo de Scott en Estados Unidos y el segundo en Italia, en el que también contribuyó nuestro centro. En los 2 casos se confirma
esta teoría y bueno, por supuesto también está relacionado pues con el número de embriones disponibles. Y por ejemplo, en este último trabajo, pues cuando en mujeres de menos de 35 años se empieza a ver los beneficios a partir de 3 blastocistos. Y lo que también se ve es que en mujeres ya con más de 38 años, si tenemos 3 blastocistos, el coste se reduce incluso a la mitad comparado con embriotransfers normales con IVF-ICSI. Es decir, que a más blastocistos y a más edad, los beneficios se van a ver incrementados. Estos mismos beneficios podemos pensar que aplican en general a si hacemos un análisis del ADN libre que hay en el medio de cultivo. Lo que estamos viendo ahora en los últimos años es que los embriones en sus últimos días de desarrollo pueden secretar ADN libre al medio de cultivo. Sobre todo vemos que lo secretan a partir del estadio de mórula del día 4 y si recogemos el medio de cultivo en el día 6 de desarrollo, vemos que es cuando tenemos la mejor concentración y los resultados más fiables. Nosotros hemos estado trabajando en este campo en los últimos años y hemos publicado varios estudios, seguro que algunos ya habéis escuchado las charlas. En el primer estudio quisimos realmente confirmar que los embriones en condiciones normales, sin estresarlos, liberaban ADN al medio de cultivo. En el segundo trabajo establecimos las mejores condiciones de trabajo en el laboratorio de fecundación in vitro y también en las técnicas de secuenciación, así como buscamos el mejor día o en qué momento era mejor recoger el medio de cultivo para que los resultados fueran más fiables. Y en el último trabajo que publicamos el año pasado, quisimos ver si lo que habíamos podido conseguir en un estudio piloto en un centro se reproducía en varios centros. Y aquí ya hicimos un estudio multicéntrico en el que en el interim análisis participaban 8 centros a lo largo del mundo. En el primer trabajo, como os dije, la idea era ver si había ADN en el medio de cultivo y en qué porcentaje este ADN del medio de cultivo era similar al que obteníamos en biopsias de trofoectodermo. En este trabajo, las biopsias de trofoectodermo se realizaron en día 5 y vimos que solamente eran concordantes el 30% de los casos, lo cual nos resultó muy descorazonador y vimos que en muchas muestras el resultado o la anomalía cromosómica se veía enmascarada por la presencia de ADN de las células del cúmulus. Estas células de ADN del cúmulus lo que hacían era darnos un resultado femenino normal cuando realmente era alterado. Pero bueno, seguimos trabajando en este proyecto para mejorar las condiciones, como os digo, en el segundo trabajo. Y aquí ya obtuvimos que cuando aspirábamos o recogíamos el medio de cultivo en día 5, teníamos un 63% ya de tasa de concordancia entre el medio de cultivo y la biopsia de trofoectodermo. Y cuando recogíamos el medio en día 6, la concordancia subía un 84%, que ya es un porcentaje muy bueno y muy similar al de los trabajos publicados en esta línea. Y muy similar, pero la diferencia de nuestro trabajo es que aquí los embriones los teníamos en cultivo sin realizar ningún tipo de intervención sobre el embrión antes de la biopsia. Trabajamos en este estudio con la clínica Genera en Italia porque ellos no hacían hatching antes de la biopsia. Ellos cultivan sus embriones y cuando lo ponen el balastocisto en la placa de biopsia es cuando hacen la perforación de la zona pelúcida. Con lo cual tenemos estos resultados sin haber hecho nada a los embriones previamente. Ponemos el blastocisto en la placa de biopsia, se hace la biopsia y se aspira al medio. Los otros trabajos publicados en este sentido son trabajos en los que previamente el embrión, antes de recoger el medio, ya se había hecho una biopsia, se congelaba y se descongelaba, o bien ya se había hecho un assisted hatching, con lo cual realmente si pensamos en trasladar esto a la práctica clínica no reproduciría unas condiciones no invasivas. Y bueno, aquí tenéis ejemplos de los resultados para que veáis que si se optimiza el protocolo en el laboratorio de FIP y en el de genética, los resultados son buenísimos. En el medio de cultivo, que es lo que llamamos Spen Blastocyst Medium, aquí tenéis un ejemplo de un perfil de un embrión cromosómicamente normal y veis cómo es en la biopsia de trofoectodermo. Veis cómo los perfiles y los resultados son muy buenos si optimizamos la técnica. Aquí tenemos un ejemplo de cuando en la biopsia tenemos una ganancia para un cromosoma y en el medio tenemos la aneuploidía pero complementaria, una monosomía. Esto pasa cuando hemos recogido medios en día 5, por eso hemos aprendido que en día 5 no se debe de coger, no se deben de aspirar medios. Además, si os fijáis, los cromosomas sexuales también aquí es XX.
nos está indicando que esto es ADN femenino. Y en este caso no es contaminación, en este caso es ADN del corpúsculo polar. Si aspiramos el medio de cultivo en día 4 o 5, todavía va a quedar DNA del corpúsculo polar porque va degenerando a medida que avanza el desarrollo embrionario. Entonces las aneuploidías van a ser complementarias y los cromosomas sexuales van a ser femeninos, es X0, por eso este resultado. Y esta es una parte más, un aspecto importante a tener en cuenta de por qué insistimos en aspirar el medio de cultivo en día 6. Aquí sería un caso en el que vemos un medio de cultivo con una alteración cromosómica y la biopsia normal. Y aquí veréis como en estos casos no pensamos que sea un error de diagnóstico del medio, sino simplemente nos está indicando que este embrión es mosaico y este resultado puede ser tan importante o tan relevante clínicamente como el de la biopsia. Y ahora veréis algún ejemplo clínico. Y por último, sí que podemos tener estos casos en los que el medio de cultivo es normal, pero la biopsia de trofectodermo era claramente anormal. Aquí sí que sería por contaminación materna. Pues para minimizar el impacto de esta contaminación materna y de que haya ADN de los corpúsculos polares, pues hay que seguir pues, el protocolo de trabajo que nosotros hemos ido mejorando con el tiempo, porque sí que vemos que si se trabaja de acuerdo a unas condiciones determinadas, los resultados pueden ser muy concordantes. Y las implicaciones clínicas de lo que vemos en el medio de cultivo. Pues en nuestro primer estudio, ya con condiciones mejoradas, el del Fertility Sterility con el laboratorio de Italia, pudimos analizar los resultados clínicos de 29 transferencias de embrión único. Y aquí lo que vimos es que en aquellos casos en los que el medio de cultivo era también normal, el medio de cultivo vimos el resultado a posteriori, después de hacer el transfer, porque la transferencia siempre se hacía de acuerdo a la biopsia de trofectodermo. Pues bien, cuando el medio de cultivo era cromosómicamente normal, teníamos una tasa de embarazo evolutiva del 52,9. Sin embargo, habíamos transferido embriones normales por el trofo, pero si luego vimos que si tenían el medio anormal, y aquí la tasa de embarazo bajaba al 33% y la tasa de embarazo o implantación evolutiva se quedaba en un 16,7. Es decir, el trofo totalmente normal, el medio alterado, y sí que teníamos un problema, un impacto clínico. Por eso os digo que cuando vemos resultados que pueden ser que tengan un embrión con el trofo normal pero el medio anormal, pues el medio de cultivo puede estar dándonos información clínicamente muy relevante. Bueno, con todo esto empezamos el estudio multicéntrico, donde incluimos pues más de 1000 muestras en paralelo de medio de cultivo y de trofectodermo. También pudimos analizar unas poquitas muestras de masa celular interna. Confirmamos en los 8 laboratorios que 4 sí que tenían unas tasas de concordancia pues por arriba del 80%, lo que esperamos es tener un 84, un 85%, y cuando analizamos los resultados de la masa celular interna comparada con el medio de cultivo, vimos que teníamos una concordancia también muy buena, del 84%, y muy parecida a la que puede tener una biopsia de trofectodermo con la masa celular interna, del 87%. Con todo esto, pues nos dio confianza de pensar en que el análisis del medio de cultivo podía comenzar a aplicarse clínicamente. Todavía no lo consideramos una técnica de diagnóstico, pero sí que lo consideramos como una información adicional sobre el embrión, como un biomarcador más que nos está dando información a la hora de poder elegir mejor qué embrión tiene más posibilidades de dar lugar a un embarazo cromosómicamente normal. Con lo cual, nuestra propuesta es clasificar los medios de cultivo en función de sus resultados. Vemos los que tienen una probabilidad mayor de ser euploides, y aquellos que tienen una probabilidad mayor de ser euploides son los que serían priorizados en primer lugar para el transfer, serían los primeros del ranking. La idea es ofrecer esto como alternativa al PGTA en aquellas parejas que no quieren descartar embriones, que sí que quieren transferir embriones, y con esto es simplemente decidir qué embrión se transferiría en primer lugar. Y a cada embrión pues se le da su riesgo o su probabilidad de que sea cromosómicamente normal. Y bueno, como es una técnica que podríamos pensar que se aprovecha su información como un biomarcador más, podría aplicarse a cualquier tipo de paciente. No pensamos que sea para pacientes de PGTA. En cualquier tipo de paciente nos puede ayudar a tener pues una tasa de embarazo y implantación más alta en el primer intento, y también a reducir sobre todo abortos.
Y bueno, importante a la hora de trabajar, pues en los laboratorios de fecundación in vitro tienen que estar preparados y previamente los tenemos que haber validado con nuestro protocolo de Genomics. Hacemos un training, una validación virtual explicando cómo trabajar. Son muy poquitas cosas, seguro que algunos habéis visto algún webinar de hace 2 semanas donde dábamos algunos tips de cómo trabajar en el laboratorio y bueno, si se aplican un poco las reglas o las condiciones de trabajo adecuadas, podemos tener, veis, esta es la media de laboratorios que hemos validado en España, podemos tener una tasa de concordancia con el blastocisto del 85%. Para la validación siempre necesitamos comparar el medio de cultivo con una muestra de blastocisto o con blastocistos completos de descarte. Así que bueno, confirmar que seguimos manteniendo estas tasas de concordancia del 85% a pesar de que estamos trabajando ya con más de 50 laboratorios a lo largo del mundo. Y bueno, también añadiros que primero empezamos trabajando con incubadores convencionales y os decíamos que había que cultivar los embriones en gotitas de medio de cultivo pequeñas de 10 a 15 microlitros, pero tenemos también el protocolo validado pues para sistemas time-lapse como el Embryoscope. Simplemente necesitamos sistemas que tengan individual el cultivo de los embriones, que cada embrión esté en un pocillo individual. El Embryoscope convencional así lo tiene y con el Embryoscope Plus Vitrolife ha sacado ya una placa de cultivo para los últimos días del desarrollo embrionario. Es más pequeñita, solo permite cultivar 8 embriones, pero ya hay una placa para el Embryoscope Plus también con cultivo individual. Y bueno, esto es lo que os queríamos contar en cuanto a dónde estamos con lo que es el diagnóstico no invasivo de los embriones. Nos falta mucho por aprender. Estamos haciendo un estudio randomizado donde vamos a ver si hay diferencias entre un grupo control que se transfiere en base a morfología y el grupo en base al Embrace. Esperamos encontrar diferencias con una mejora de embarazo en torno a un 10% y la experiencia que tenemos, la experiencia clínica con algunos centros aquí en España es que ya han mejorado sus tasas de embarazo en mujeres jóvenes con más de un 10% con respecto a realizar simplemente fecundación in vitro convencional. Pero bueno, con el tiempo pues podemos presentaros más resultados. Esto sería el estudio randomizado que está en marcha con estos 12 países a lo largo del mundo y bueno, pues como una técnica más, la tenemos ahora en estos momentos. No la planteamos como para dejar de hacer PGTA. El PGTA seguimos considerando que es la técnica gold estándar, pero en aquellos casos en los que o bien la calidad embrionaria o bien las pacientes no quieren biopsia o para cualquier paciente de fecundación in vitro, pues tenemos esta alternativa para analizar los cromosomas. Quería finalizar pues agradeciendo a todos los que han colaborado en este trabajo, a nuestro mentor Carlos Simón, que ha sido realmente el que nos ha empujado hacia llevar adelante esta investigación, mi equipo de trabajo, Luis, Lucía y Carmen, el equipo de estudios clínicos que nos permite realizar los estudios clínicos con Carlos, Emilio y Marta, y Nicolás Placha, que está ahora en la Universidad de Filadelfia, con el que estamos haciendo estudios más básicos para intentar entender los mecanismos de liberación de este ADN. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, muchas gracias por la presentación. Pasamos ahora a la doctora María Laura Igarzábal. Ella es médica, especialista en genética médica, ginecología y obstetricia. Es miembro de la sección genética de CEMIC y de PREGNA y es actualmente la presidenta de la Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento, SADIP. Bueno, un gusto, Laura, presentarte, un placer desde aquí, desde Rosario, y muchísimas gracias por estar presente en este aniversario de PROAR. Bueno, muchas gracias por la invitación. En esta parte del simposio vamos a hablar sobre la evaluación preconcepcional de riesgo genético. La realidad es que los especialistas en infertilidad tienen la oportunidad única para hacer
evaluación de riesgo, de riesgo genético, porque evalúan a las pacientes en la etapa preconcepcional y además porque en general tienen tiempo para hacer esta evaluación y eventualmente para pedir estudios. Y hay un punto importante que uno tiene que tener en cuenta, y cuando uno está, digamos, maneja pacientes o parejas que hacen consultas o tratamientos por fertilidad, muchas veces uno percibe que tienen la idea errónea que el hacer un tratamiento de reproducción asistida, y sobre todo si es de alta complejidad, esto lleva a que el recién nacido tenga menos probabilidades de tener un defecto congénito o una enfermedad, y esto muchas veces hay que aclararlo. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de evaluación preconcepcional de riesgo genético? Esto hace referencia a cualquier proceso, y no solo a los paneles de portador de enfermedades recesivas, que trate de identificar individuos o parejas con mayor riesgo de transmitir enfermedades de origen genético a la descendencia. Esto sería parte de lo que es el cuidado preconcepcional y sobre lo que tenemos que asesorar. Es importante porque el 2 al 3% de los recién nacidos nacen con algo, y no todo es enfermedades recesivas, sino que tenemos que buscar factores de riesgo de anomalías de cromosomas, de microdeleciones y duplicaciones, de enfermedades de genes únicos y también de enfermedades multifactoriales. Entonces, como decía antes, esta estrategia de buscar riesgos en la descendencia, en la etapa preconcepcional, no solo son los paneles de portador, sino que la primera estrategia, y una de las más importantes, es la evaluación de los antecedentes personales y familiares con la historia clínica y la genealogía. Hay que preguntar sobre edad materna y paterna, sobre antecedentes de enfermedades genéticas, hay que ir a buscarlo, hay que preguntarlo porque muchas veces los individuos no lo relatan. Hay que preguntar sobre retraso madurativo en la familia, trastorno del espectro autista, si en la familia hay pérdida recurrente del embarazo, muerte intrauterina, neonatal en la infancia, si hay casos de insuficiencia ovárica u otros casos de infertilidad, y también en los últimos tiempos ha tomado preponderancia el asesoramiento genético en cáncer. Y también siempre no hay que dejar de preguntar sobre la ascendencia, y en general hay que preguntar sobre la ascendencia de los 4 abuelos. Entonces, en este momento de preguntar antecedentes y evaluar la genealogía, ya tenemos una herramienta muy importante para identificar factores de riesgo. Como decía, edad paterna y materna es importante preguntarla y asesorar sobre esto. Con la edad materna estamos todos más familiarizados. Como decía la doctora Rubio, con la edad materna aumenta el riesgo de anomalías de cromosomas en la descendencia, disminuye la fertilidad y aumenta la probabilidad de aborto. Lo que sí hay que recalcar que no hay una edad que sea límite, por lo menos para el aumento de riesgo de trisomía, sino que el riesgo va aumentando año a año, que lo de los 35 años, que fue una marca que quedó grabada, no es algo biológico, sino que es algo arbitrario. Y también sobre lo que hay que asesorar es sobre la edad paterna. La edad paterna es un área de investigación activa actualmente, y si bien no hay datos totalmente concluyentes y el impacto clínico es menor que el impacto de la edad materna, sí hay que asesorar sobre aumento de riesgo de trisomías con la edad paterna, aumento de riesgo de trastorno del espectro autista y esquizofrenia, sobre todo, y aumento del riesgo de enfermedades dominantes, recalcando obviamente que el impacto clínico es bajo, el impacto en riesgos absolutos, y obviamente en cuanto a las trisomías, menor que la edad materna. Entonces, como les decía, hay que indagar sobre los factores de riesgo, ir a buscarlos. Esta pareja consultó para realizar un estudio de portador de enfermedades recesivas. ¿Por qué? Porque tenían ascendencia ashkenazí y sabían que eran un grupo con mayor probabilidad de ser portador de enfermedades genéticas. Ahora, cuando uno le hace el árbol genealógico e indaga sobre los antecedentes, la pareja tenía 3 pérdidas de primer trimestre, y en la familia también había pérdidas de primer trimestre y una recién nacida que había fallecido en la etapa neonatal inmediata con malformaciones, restricción de crecimiento, entre otros hallazgos. Entonces se le solicitó un cariotipo en linfocitos de sangre periférica, y tanto ella como muchos de los familiares que tenían problemas obstétricos en la descendencia eran portadores de una traslocación robertsoniana 13-14. Entonces, por lo tanto, con esto quiero recalcar que uno no tiene que mirar solo los
el estudio de portador que hoy está muy de moda y entre nosotros, sino todos los antecedentes. Antecedentes de pérdida recurrente en el embarazo, de malformaciones en la familia, de retraso madurativo, nos tiene que hacer prender la luz roja sobre que no haya una anomalía cromosómica, microdeleción y microduplicación en la familia. Ahora, con respecto a las enfermedades de genes únicos, sobre todo las enfermedades recesivas, ¿por qué es importante también evaluar? Como todos ustedes saben, las enfermedades recesivas son aquellas en que los progenitores, ya sea la pareja o el óvulo o el espermatozoide, son portadores de una variante patogénica en el mismo gen, y por lo tanto el riesgo de transmitirlo a la descendencia, o sea, en cada embarazo uno puede mandar el gen que no tiene la mutación o el gen que tiene la mutación, el riesgo de descendencia afectada es del 25%. Son personas que en la mayor parte de los casos son sanas y que no tienen historia familiar. Por lo tanto, cuando uno dice, ¿cuáles son los factores de riesgo de enfermedades recesivas? Y un hijo previo afectado, que pocas veces se da, la ascendencia y la consanguinidad. Como ven, estos tres factores de riesgo es poco probable que uno lo tenga. Y de hecho, según datos de los últimos tiempos, el 80% de las familias que tenían riesgo de descendencia afectada por enfermedades recesivas no tenían ni antecedentes familiares, ni consanguinidad, ni pertenecían a grupos o con ascendencia de riesgo. Pero bueno, sí tenemos como estrategia hoy en día, y que es una herramienta muy importante, el screening de portador o carrier de enfermedades de genes únicos o monogénicas, que esto puede ser estudios bioquímicos, estudios de laboratorio en general, y también estudios genéticos. Entonces, ¿en qué consiste este screening? Consiste en identificar individuos o parejas con mayor riesgo de transmitir enfermedades monogénicas a la descendencia. Acá ya nos centramos no en cromosomas, no en de lesiones, sino en enfermedades génicas, principalmente aquellas recesivas o ligadas al cromosoma X. Es una estrategia que, aplicada a adultos sanos, se determina si son portadores de una variante patogénica, y por lo tanto, si en pareja o con una gameta de donante que tenga la misma enfermedad monogénica, que sea portador de lo mismo, tienen riesgo de descendencia con esa enfermedad. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Ahora más adelante vamos a ver que en realidad no nos ponemos de acuerdo sobre cómo medir el beneficio de los estudios de portador, sobre todo de los paneles de carrier, pero el principal beneficio que se dice de esto es obtener información. Informar el riesgo para la descendencia, y de esta forma ampliar las opciones reproductivas de la pareja. Por eso el momento mejor para realizar este tipo de estudios es en la etapa preconcepcional. Y lo que se dice es que con esto uno le brinda autonomía a la pareja. Y dentro de las opciones reproductivas, como acá vemos en el cuadro, que son varias, no hay una que sea única. O sea, esto no es blanco-negro, sino que va a estar basado en los valores y preferencias del que se haga el estudio. Se sabe que el 1 al 2% de las parejas, y esto es según datos más antiguos y según datos recientes, el 1 al 2% de las parejas de la población general comparten genes de la misma enfermedad recesiva. Como le decimos a las parejas cuando consultan, no importa que uno sea portador de una cosa y el otro sea portador de 5 enfermedades recesivas. El tema es que los dos sean portadores de lo mismo, los dos de fibrosis quística, los dos de atrofia muscular espinal, etc. Entonces, cuando ambos miembros de la pareja son portadores de lo mismo, el riesgo de descendencia afectada, como dijimos, con esa enfermedad es 25%. Ahora, hay más de 1.300 enfermedades recesivas y ligadas al X hoy definidas según la base de datos OMIM, por lo tanto ya sabemos de base que todo no lo vamos a poder cubrir. ¿Y de qué va a depender que esta pareja tenga o no tenga factores de riesgo que sea más frecuente que compartan la misma enfermedad, que sean portadores de lo mismo? Bueno, de la ascendencia y determinadas ascendencias donde es más prevalente ser portador de determinadas enfermedades, y esto es por ascendentes comunes, donde las mutaciones fueron transmitidas de generación en generación, lo que se denomina el efecto fundacional. Y también de la consanguinidad, y obviamente si uno tiene un hijo con alguna enfermedad.
En esta serie de casos publicada en el 2020, efectivamente lo que se vio es que aproximadamente el 2% de las parejas comparten mutaciones para la misma enfermedad, entonces se las considera parejas en riesgo, y que dentro de las ascendencias o etnias, la más frecuente, en donde uno puede encontrar parejas que comparten lo mismo, es la ascendencia judía ashkenazí. Ahora bien, esto también uno dice, bueno, pero estas son todas enfermedades que son raras. Obviamente, en forma individual, las enfermedades recesivas o ligadas al X son poco frecuentes. De hecho, se las llama enfermedades poco frecuentes, o antes se las llamaba enfermedades raras. Pero lo que se sabe es que en conjunto, y si uno toma, por ejemplo, fibrosis quística, frágil X y atrofia muscular espinal, el riesgo de descendencia afectada en la población general puede considerarse similar al riesgo de aneuploidías a los 35 años. Entonces acá lo que vemos es que el impacto también es importante de este tipo de enfermedades. Y por lo tanto la importancia de las estrategias, de esto que estamos hablando, de las estrategias de riesgo, de evaluación de riesgo preconcepcional de riesgo genético. Ahora, no hay una única estrategia que uno pueda decidir para sus pacientes, para su institución o para su región o país. Uno puede evaluar un individuo o familia, puede evaluar a los grupos que uno considera en riesgo, o puede evaluar a toda la población. Y a su vez puede evaluar un único gen, puede evaluar un grupo de genes, o puede evaluar mucha cantidad de genes. O sea, estas son distintas estrategias, y de nuevo, no hay una única que uno pueda considerar que es la mejor. Por eso los nombres de los distintos tipos de screening de portador o carrier, por ascendencia, universal, tradicional o ampliado. Como esto tiende a confusión, si uno no está empapado de estos términos, hoy en día hay algunos autores que prefieren hablar de screening de portador por niveles, y bueno, y aclarar qué es lo que uno está haciendo. Si está evaluando solo unas pocas enfermedades, si está evaluando un grupo de enfermedades con frecuencia de portador alta, o sea, mayor a 1 en 100, si uno amplió a más enfermedades con menor prevalencia o mucho menor prevalencia. O sea, hoy en día se trata de hablar de screening de portador por niveles y no mezclar los términos. Bueno, brevemente, ¿de qué se trata lo que uno llamaba el screening de portador por etnia o por ascendencia? Es evaluar grupos de riesgo donde es más prevalente ser portador de determinadas enfermedades, porque se vio que eran más prevalente el nacimiento de personas con esas enfermedades. Entonces, en general se evalúa un grupo muy reducido de enfermedades, y el problema de esto es que uno considera a los grupos de riesgo de acuerdo a lo que el paciente reporta. Uno no le hace estudios genéticos para saber realmente si esa es su ascendencia. El otro problema con hacer screening solo por ascendencia es que las enfermedades no ocurren solo en los grupos de riesgo. Y el tercer punto es que hoy la sociedad es multiétnica y es muy difícil asignar ascendencias exactas a la mayoría de la población. Miren, en este caso, una pareja que consulta preguntando por cuál serían las enfermedades que ellos se tendrían que evaluar. Él dice que tiene ascendencia ashkenazi. Bueno, es fácil. Uno dice, bueno, puedo aplicar una estrategia donde evalúe las enfermedades más frecuentes en la ascendencia ashkenazi. Ahora, cuando le pregunto a ella dice, yo soy un poco española, un poco italiana, un poco checa, nativa argentina. ¿Esto qué quiere decir? Es muy difícil saber si pertenece a una población de riesgo y cuáles son las enfermedades más prevalentes en un individuo que tiene toda esta variedad de ascendencia. Por lo tanto, como las parejas son de origen diverso y también por los movimientos migratorios de la actualidad, hoy en día se tiende aún más a hacer un screening universal o independientemente de la ascendencia que solo por la ascendencia. Y miren esto que es muy interesante, evaluaron más de 380.000 individuos, y hasta hace poco la disautonomía familiar se creía que era una enfermedad que era propia de los judíos ashkenazí, que no se veían en otros grupos poblacionales. En esta evaluación de tantas personas, más de la mitad de los individuos que resultaron portadores de disautonomía familiar no se autorreferenciaban como judíos ashkenazí. Con esto quiero también hacer hincapié que lo que uno refiere como su ascendencia muchas veces no es la realidad.
Y en segundo lugar, el screening tradicional versus el ampliado. Llamamos tradicional a evaluar pocas enfermedades que sean severas, que tengan un fenotipo muy definido y que sean frecuentes en la población general o en grupos poblacionales de acuerdo a los ancestros. Y llamamos ampliado o expandido, según el inglés, cuando no nos importa la etnia o la ascendencia, evaluamos múltiple cantidad de enfermedades por el mismo costo que evaluar 2 a 3 enfermedades juntas. Hoy en día la mayoría de los países que tienen screening de portador como políticas de salud o como guías de las sociedades internacionales, en realidad evalúan pocas enfermedades. Prácticamente no hay ningún país que como política de salud pública o como guías, digo prácticamente ningún país porque hoy Arabia está tendiendo a aplicar el screening ampliado, bueno, ningún país aplica ya de base un screening ampliado, sino en general todavía es tradicional, o sea, 2 o 3 o un grupo de enfermedades a toda la población. Y entonces planteé estas preguntas para quizás abrir la discusión para alguno que le interese, o por lo menos para dejarnos pensando, ¿existe la posibilidad de screening por etnia o ascendencia en la Argentina? ¿Qué enfermedades tendríamos que incluir en nuestros paneles? Cuanto más enfermedades mejor. ¿Hay que informar las variantes de significado incierto? ¿Es voluntario o es obligatorio esto? Y 2 preguntas más. Entonces, ¿sirve hacer screening por ascendencia en la Argentina? La verdad que según mi opinión personal no, porque es muy difícil saber de dónde venimos. Según datos del ECLAM, como nosotros siempre decimos, somos una mezcla trihíbrida entre europeos, americanos nativos y africanos. Entonces, si uno tuviera que decir cuáles son las enfermedades más prevalentes de acuerdo a nuestra ascendencia, es muy difícil que estemos en lo cierto. Y miren, como les voy a mostrar, de un trabajo que publicamos sobre pacientes de Pregna y del Instituto Crecer de Mar del Plata, el 21% de las pacientes se autorreferenciaban como latino. ¿Sí? Y el 7% se autorreferenciaban como hispánicos. Latino hispánico en realidad para la genética no quiere decir nada. Entonces es muy difícil la referencia que uno hace como ascendencia, que estemos en lo cierto y que podamos aplicar enfermedades de acuerdo a lo que uno dice como ascendencia. Entonces, según mi opinión, en realidad nosotros si aplicáramos un estudio de portador tendría que ser universal, más que por ascendencia, salvo si uno estuviera seguro que es ascendencia ashkenazi pura. La segunda pregunta es, ¿qué enfermedades tendríamos que incluir? Bueno, la realidad es que tendríamos que incluir enfermedades prevalentes en nuestra población. Y la realidad es que no sabemos cuáles son las enfermedades más prevalentes. Según la serie de datos que nosotros evaluamos, pero que son solo 255 individuos, las 3 enfermedades más prevalentes y que quizás coinciden con datos de lo que uno refiere como hispánico, que también hispánico para nosotros no quiere decir mucho, es la fibrosis quística, la hiperplasia suprarrenal congénita y la alfa-talasemia. Quizás uno está muy preocupado por la fibrosis quística y la hiperplasia suprarrenal y la alfa-talasemia tienen frecuencias altas en nuestra población y también parecidas. Cuanto más patologías mejor. Bueno, en realidad cuanto más patologías evaluemos, más portadores obviamente vamos a detectar. Esto no quiere decir que como las enfermedades que agregamos son menos frecuentes, que detectemos más parejas en riesgo. Recuerdan que son las parejas donde comparten genes de la misma enfermedad o ligadas al X. La mayoría de las sociedades internacionales lo que sugieren es evaluar enfermedades severas, que sean frecuentes, donde la frecuencia de portación sea alta. Acá ya también tenemos otra subjetividad, ¿a qué llamamos frecuentes? Y en los paneles la realidad es que lo que llaman, frecuente y serio no coincide. Acá, por ejemplo, tenemos 3 paneles de Estados Unidos y solo coincidían en 30 enfermedades que consideraban severas. Como les decía, obviamente, cuanto más enfermedades incluyamos en nuestros paneles, más cantidad de personas portadoras vamos a encontrar. Ahora, esto no quiere decir que nos sirva, como les dije, para encontrar parejas en riesgo. Por ejemplo, si uno incluyera enfermedades con una frecuencia de portador de 1 en 100 o más, esto quiere decir una prevalencia de enfermedades de 1 en 40.000, solo tendríamos que incluir
40 genes, y así detectaríamos 75% de las parejas en riesgo. Si fuera 1 en 100, pero de acuerdo a la etnia, solo 6 a 28 genes. Y miren este estudio que es interesante también sobre un panel de 176 enfermedades, y este autor habla de lo que me pareció bueno de la saturación de agregar enfermedades. Si uno evaluara enfermedades con frecuencia de portador alta, incluiríamos de estos 176 genes solo 18, para una tasa de detección de 84%. Si agregamos 73 más, o sea, menos frecuente, la tasa de detección aumenta un 10%. Y si agregamos 85 más, solo un 5%. Es lo que se llama la cola de la curva, ¿sí? O sea que a medida que aumentamos la cantidad de enfermedades que incluimos en los paneles, obviamente que aumentamos la tasa de personas portadoras, pero no aumentamos la tasa de detección de parejas en riesgo, porque son enfermedades poco frecuentes. Entonces, cuanto más mejor está en duda, pero sí lo que es verdad, y esto lo puse textual, porque dice que tanto el Colegio Americano de Medicina Genómica como el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, obviamente como nosotros, se sienten presionados por el marketing y por la tecnología. Y por lo tanto, en vez de decir enfermedades severas, hoy está diciendo, se podría ofrecer, lo importante es lo que las parejas decidan, y no pone como, no dice cuáles enfermedades sí o sí hay que incluir y cuáles hay que dejar. Bueno, en honor al tiempo, sí, voy a pasar por encima, y lo que quiero decir también dame vos. es Sí. tener en cuenta cuando uno evalúa a las personas, evaluar si se hicieron paneles que incluyan las enfermedades donde el otro era portador. Por ejemplo, esta pareja se hizo en un estudio de portador de 167 enfermedades y ella de 300. Entonces uno dice, bueno, la de ella seguramente incluye más, pero él era portador de hiperplasia suprarrenal congénita, y evaluando el panel de ella, no estaba incluida. Entonces, tener en cuenta que cuando un individuo es portador de una patología, que esté incluida en el panel de la otra. Si no está incluida, hay que evaluarla. Y esto hay que tener en cuenta cuando uno usa, cuando uno tiene un banco de donantes, que quizás uno piensa que evalúa determinada cantidad de enfermedades, y por ahí los pacientes que van a usar esas gametas son portadores de otras cosas donde no han sido evaluadas. Bueno, nada más. Después por ahí en la discusión podemos seguir con otras preguntas. Muchas gracias. Perfecto, Laura, muy interesante. Ahora pasamos a escuchar a Florencia, la doctora Florencia Petracchi, es médica de la UBA, especialista en tocoginecología y genética médica, jefa de la sección genética del CEMIC y también miembro de la Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento. Florencia, un placer escucharte. Tenés que prender el micrófono. No, sí. Ahí va, ¿no? Ahí se escucha bien. Me decía reiniciar audio, me asusté, dije, tengo que reiniciar toda la computadora. No. Bueno, gracias por la invitación. Quiero ponerme el cronómetro para no pasarme, así que aguánteme un segundo ahí. Ahí va. Bien, ¿qué es lo que pasa con el diagnóstico prenatal? La verdad que el diagnóstico prenatal en la actualidad lo que ha generado es que tengamos una caja de Pandora. La caja de Pandora habla de todas las cosas que están disponibles hoy y que no sabemos qué verdaderamente los pacientes quieren, qué verdaderamente los pacientes saben, qué saben los obstetras y cómo podemos manejar esta información. Es interesante leer también que la caja de Pandora originalmente no era una caja de Pandora, sino que era una jarra, entonces quizás también podemos llegar a dudar de todo lo que nos cuentan y nos dicen los visitadores, los amigos. Entonces, les propongo que leamos un poco y que escuchemos los cursos y que nos sigamos preguntando, porque a veces la comercialización termina complejizando los escenarios.
Entonces, nuestra función es contrarrestar este caos, ¿sí?, con un control. Entonces, básicamente lo que uno tiene que hacer es ofrecer asesoramiento a los pacientes, un poco lo que hablaba Laura hace un rato, ¿sí? Y hay ciertas diferencias que parecen básicas, pero me parece que son importantes entender. No es lo mismo un screening que un diagnóstico. Hay que tratar de entender qué es una tasa de detección y qué es un falso positivo. Y sobre todo, para el paciente, los datos más importantes son cuál es el valor predictivo positivo y cuál es el valor predictivo negativo. Si un test me da mal, ¿cuál es la probabilidad de que mi bebé esté afectado? Y si un test me da bien, ¿cuál es la probabilidad de que mi bebé no esté afectado? Entonces, por ejemplo, lo que pasa con el ADN fetal es que te dicen tiene una tasa de detección del 99,9%, lo cual quiere decir que de todos los bebés con síndrome de Down, al 99,9% vos los vas a detectar. Ahora, eso no quiere decir que si el test me dice que mi bebé tiene síndrome de Down, la chance de que mi bebé lo tenga es 99,9%. De hecho, a los 30 años, una mujer de 30 años tiene una chance de que el bebé tenga síndrome de Down de un 30%, su valor predictivo positivo, 30%. Entonces es importante entender esta diferencia, ¿sí? Información real acerca de los riesgos invasivos. Nos parece que los riesgos, de los riesgos invasivos de los estudios, digamos, los riesgos de los estudios invasivos, esa sería la frase más correcta, parece que aumentó mucho el riesgo de lo que significa hacer una punción, lo cual no es cierto. La falsa interpretación acerca de los estudios, muchas veces la falta de confirmación de los estudios que son de screening, como un ADN fetal, dice que el feto tiene síndrome de Down, ok, hay que hacer una punción para confirmar. Entonces, ¿qué es importante con esto? Y traigo una de las que está más en danza hoy, que es el ADN fetal, que lo correcto sería llamarlo NIPT, Non-Invasive Prenatal Testing, ¿no? Que básicamente tiene una tasa de detección alta, es costoso, no es diagnóstico, funciona muy bien para trisomía 21, tiene un valor predictivo negativo alto, quiere decir, si me da bien el ADN fetal, lejos lo más probable es que mi bebé no tenga síndrome de Down. Tiene un valor predictivo positivo menor. ¿Qué quiere decir? Que si me da mal, no quiere decir que el bebé lo tenga, ¿sí?, sino que tenemos que confirmarlo, que hay que confirmar los resultados positivos, y con el resto de los cromosomas que no son trisomía 21, 18, 13 y XY, y sobre todo con los cromosomas sexuales, que hay bastante discordancia, hay que entender que el valor predictivo positivo es bajo. Quiere decir que si da mal, eso no quiere decir que el bebé tiene un problema. Es importante que entendamos esto. Y este es un trabajo medio viejo, pero me gusta la frase de cómo lo dice, digamos, que es caveat emptor, que lo que quiere decir es el riesgo corre por parte del comprador. Y un poco lo que hablaba Laura antes, estamos tan metidos con el tema del síndrome de Down que hay más riesgo, los 35 años, una pareja tenga una enfermedad, un hijo con una enfermedad recesiva, o hay más riesgo que tenga una microdeleción, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos centramos en trisomía 21 y le decimos a los pacientes, esto es lo que vos podés hacer, esto es lo que vos tenés disponible, ¿sí? Entonces, a veces, todos los pacientes deben ser informados acerca de sus opciones de diagnóstico y de screening. Entonces, en la era del ADN fetal, uno dice, ¿podemos seguir sosteniendo el estudio de translucencia nucal? ¿Sí? ¿O tenemos que cambiar por otros test? ¿O debemos dejar de ofrecer estudios prenatales invasivos? ¿Estamos dispuestos a dejar a la reina? Y lo cierto es que hay distintos trabajos publicados y en realidad algunos trabajos dicen que sí, ¿sí? Fíjense, porque la translucencia nucal lo que hace es que vos hagas estudios invasivos que vas a detectar cosas que por ahí con el ADN fetal no lo hubieses detectado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 34% de anomalías congénitas que ocurren en fetos con translucencia nucal aumentada pueden permanecer sin estar detectadas a menos que uno haga otros estudios, ¿sí? Y no solamente el ADN fetal, porque es muy común que le digan, no, si te hiciste el ADN no te hagas translucencia. Y el problema es que la translucencia no solo sirve para trisomía 21. Si fuese solo para eso, ok, no estaría mal por ahí dejar de hacer translucencia. Lo que pasa es que la ecografía de la translucencia es una ecografía morfológica fetal hoy temprana que sirve para detectar otras cosas. Entonces, otra de las cosas es, bueno, no solo una translucencia nucal aumentada tiene riesgo para anomalía de cromosomas, sino que tiene riesgo para microdeleciones o microduplicaciones, y tiene riesgo para algo que se llama rasopatías, que la enfermedad más frecuente es el síndrome de Noonan, que una de las indicaciones sería translucencia nucal aumentada. Entonces dicen, sí, salvemos a la reina, sigamos haciendo la translucencia. Entonces Bertrand Russell dice que uno debería todo el tiempo preguntarse lo que está haciendo, a ver si está bien o está mal,
¿sí? Porque hay cosas que uno las da por seguras por mucho tiempo. Y hay otros trabajos que dicen que no, que uno debería dejar de hacer la translucencia nucal, porque la verdad es, pudimos dejar edad materna avanzada como indicación, podemos dejar translucencia nucal como screening exclusivo para síndrome de Down, podríamos mantener la ecografía detallada del primer trimestre, pero sin necesidad de mirar ni medir la translucencia nucal, sino solo ver si está, digamos, como un higroma quístico, que llamativamente esté aumentada. Y claramente lo que podemos dejar de hacer es que el cariotipo sea el único estudio en diagnóstico prenatal invasivo, sino que deberíamos hacer más. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una malformación ecográfica? ¿Qué información básica? ¿Qué nos dice nuestro instinto básico que deberíamos saber o preguntarle a un paciente? Uno, primero no contestar enseguida, porque hay que tomarse tiempo porque uno no sabe o uno leyó hace mucho y uno no está, digamos, no tiene por qué saber contestar. Y los pacientes agradecen cuando nosotros les decimos, no, mire, esto lo vamos a analizar mejor, nos vamos a sentar a hablar porque hay cosas nuevas publicadas. Una frase que usamos nosotros en genética es, en genética todos los días se descubre algo nuevo, entonces quizás hay algún estudio nuevo que le podemos ofrecer. ¿La pareja acepta o no acepta estudios invasivos? Porque, como decíamos antes, en general, para malformaciones uno no debería ofrecer un ADN fetal porque detectas menos, porque igual lo tenés que confirmar, pero eso los pacientes no quieren punzarse. Otro es cuánta información desea la pareja. Yo les decía que una mujer de 38 años tiene un riesgo de tener una microdeleción o una microduplicación, y vos decís, bueno, pero por ahí los pacientes no quieren saber eso, no quieren saber cosas que no entienden. Otro es, hay recurrencia, ya pasó esta malformación. Si ya pasó, poco probable que sea algo cromosómico no heredado, ¿sí? ¿Qué tipo de malformación es? ¿Es única o es múltiple? ¿Hizo un screening de primer trimestre que le dio bien? Bueno, probable que entonces sea una trisomía 21, 18, 13. ¿Se hizo cariotipo o ADN fetal ya? Bueno, entonces quizás tengamos que ir más allá con lo que estamos diagnosticando. ¿Hay paneles de genes disponibles para esta enfermedad, como por ejemplo una holoprosencefalia? Entonces, hoy no está indicado, pensé que ya se los había dicho antes, pero la tenía después, la demontía, hoy no está indicado hacer ADN fetal para malformaciones fetales. ¿Por qué? No es una indicación formal, no sabemos exactamente cómo funciona, si bien hay trabajos. No debe ser recomendada porque la resolución es menor que si uno hace una punción y estudia con un microarray, microdeleciones y microduplicaciones, porque podemos no detectar cosas, porque el valor predictivo positivo es bajo, digamos. Lo cierto es que probablemente en el futuro no tengamos que hacer más punciones, esto estamos de acuerdo, no tengamos que punzar a nadie más, pero todavía no estamos ahí, ¿sí? Entonces, revisemos un poco los riesgos para ver, bueno, a ver, ¿vale la pena seguir haciendo punciones o no? Y fíjense que los riesgos publicados hoy son mucho menos que los que nosotros decimos. Nosotros, cuando seleccionamos a un paciente, le decimos 0,5%. No nos podemos ir de ahí porque nunca se hizo un randomizado para saber verdaderamente cuál es el riesgo. Pero sabemos que el riesgo claramente, según distintos trabajos, es menor al 0,5%. Y además es que claramente estamos punzando pacientes que están mucho más en riesgo, no punzamos más un montón de mujeres como punzábamos antes, jóvenes sin ningún antecedente, sin ningún factor de riesgo, sin nada ecográfico. Hoy punzamos pacientes que tienen translucencia nucal aumentada, tiene riesgo de que se detenga el embarazo per se. Pacientes que tienen marcadores bajos, un PAP abajo, tiene riesgo de que se detenga el embarazo. Paciente que tiene malformaciones, tiene riesgo de que se detenga el embarazo. Entonces, la verdad es que claramente es muy difícil saber cuál es el verdadero riesgo a priori de la paciente que se detenga y cuánto le estamos sumando. Pero claramente no le estamos sumando mucho. Entonces, está bueno que esto se lo podamos transmitir a la paciente porque la información que vamos a obtener hoy en día con un estudio invasivo sigue siendo mayor que la que uno obtiene con un ADN fetal. Y con un estudio invasivo, que no sea solamente un cariotipo, sino que lo ideal sería hacer un estudio de microarray, que sabemos que es un estudio caro. Entonces, algo que tiene que ver con la resolución de los estudios genéticos, uno dice, bueno, con un cariotipo yo puedo hablar del número de bibliotecas que un paciente tiene. Tiene 46, que es el número normal, tiene 47, tiene una biblioteca que te da de más, porque tiene un cromosoma 21 de más, por ejemplo, o tiene 45, porque tiene monosomía del X, le falta una biblioteca. Ahora, si uno ve un cariotipo normal, lo que puede sobrar o faltar es un material genético pequeño, que es una microdeleción o una microduplicación, que son los estantes de esos cromosomas, y esos estantes sí los podemos ver con el array. Y además puede haber otro problema genético, que es un poco lo que hablaba Laura, que es lo que se llama mutaciones en genes. Las mutaciones en genes serían los libros de esa biblioteca
que no la podemos estudiar ni con el cariotipo, ni con el array, y necesitamos otro estudio que se llama exoma. ¿Cuáles son las ventajas del microarray, digamos? ¿Por qué deberíamos ofrecerlo? Diagnostica todas las anomalías cromosómicas no mosaico, no balanceadas que diagnostica el cariotipo, tiene mayor resolución, identifica mejor los hallazgos del cariotipo que a veces son dudosos, es una traslocación que es desbalanceada o no, el cromosoma es un cromosoma marcador, puede generar algo, ¿sí? Detecta muchas enfermedades que vos no las detectás con un cariotipo. Si uno hace algo que se llama SNP array, detecta enfermedades que tienen algo que se llama disomía uniparental. No necesita cultivo, puede hacerse en diferentes tejidos, es menos subjetivo que el cariotipo, no detecta traslocaciones balanceadas ni mosaicos de bajo grado, eso sería una desventaja, pero es poco frecuente. Esto un poco, para traerlo, es lo que dice la Sociedad Americana de Genética Médica, que desde el 2010 está diciendo que uno debería hacer el primer estudio en chicos con retraso madurativo, efectos congénitos o trastornos del espectro autista, porque detecta un 20% más, ¿sí?, que el cariotipo convencional. En el 2013, el Colegio Americano dijo que el array debería ofrecerse en hallazgos ecográficos, y en 2019 y 2020 empezaron a decir que el array debería ofrecerse en todos los casos de diagnóstico prenatal invasivo. Y hay distintas publicaciones que uno puede ver, hasta con marcadores ecográficos, el array detecta más. ¿Por qué? Porque a veces uno puede no encontrar nada en la ecografía y haber una microlesión, una microduplicación. Entonces, la verdad es que esto es algo que deberíamos tenerlo en cuenta. Como números grandes, números redondos de distintas publicaciones. Para malformaciones fetales en general detecta un 6% más. Para malformaciones múltiples el array detecta un 12% más. Translucencia nucal aumentada con cariotipo normal alrededor de un 5% más. Hay trabajos que dicen que un 2%, hay trabajos que dicen que un 1,2%. Mucho más, por supuesto, si la translucencia está asociada a alguna anomalía. Muerte fetal de más de 20 semanas, un 6% más. Si tiene malformaciones, hasta un 8%. En fetos sin malformaciones, 0,4 a 2% que haya alguna anomalía en el array. Hay un porcentaje de lo que llaman variantes de significado incierto que han ido disminuyendo con el tiempo, que son variantes que no sabemos qué significan. Es una incertidumbre que nos puede generar el array. Bueno, este es un trabajo nuestro donde hay un número de array, encontramos un número de anormales muy alto porque es una población muy seleccionada. ¿Por qué? Porque es una población que tenía varias malformaciones, ya con un cariotipo normal, ¿sí? Nosotros lo estamos haciendo en CEMIC, sobre todo postnatal. Prenatal todavía nos cuesta conseguir que los pacientes primero lo quieran hacer, porque no hay tanto marketing como el ADN fetal, no hay tanto marketing, entonces los obstetras tampoco lo ofrecen, y que las obras sociales entiendan que esto es importante, ¿sí? Lo cierto es que el diagnóstico de malformaciones fetales dijimos, bueno, nosotros hacemos con la QF-PCR, detectamos las anomalías de cromosomas más frecuentes, 21, 18, 13, XY, bueno, un 30% se va con eso. Después le hacemos un cariotipo completo, un 5% más. Y si le hacemos un array, un 6,5% más. Lo cierto es que nos queda un 60% sin diagnóstico de malformaciones fetales. ¿Qué puede ser eso? Y ahí es donde decimos, bueno, tenemos que pasar a hacer lo que se llama secuenciación de exoma completo. ¿Qué es la secuenciación de exoma completo? Son los libros de esas bibliotecas que no podíamos ver con ninguno de los otros estudios, ni cuando contábamos bibliotecas, ni cuando contábamos estantes, y son lo que son las enfermedades génicas, para las cuales Laura habló antes de que uno busca el estado de portador. Si los dos padres son portadores, yo conozco esas mutaciones, no hace falta que le haga un exoma, sino lo que hago es estudiar esas dos mutaciones en una punción en el feto, a ver si las recibieron o no. El exoma lo que hace es como un escaneo, ¿sí?, de todos los exones, digamos. Es solamente el 2% del genoma, pero el 85% de lo que genera patología. Entonces vos juntás aquello que transmite patología génica, ¿sí? Y justamente en población pediátrica tiene un 25-30% más de diagnóstico, o sea, estamos detectando más cosas claramente. Ahora, hay más resultados dudosos, no relacionados con la patología, difíciles de interpretar, ¿sí? Requiere una interacción entre médico y laboratorio, hay que saber los riesgos de recurrencia. Números importantes en los últimos papers más llamativos, digamos, más importantes, del Lancet, fetos con malformaciones después de un array normal, 8,5 o 10% más. Con malformaciones múltiples, más o menos un 18% más. Es interesante esto porque hay muchas mutaciones de novo. Quiere decir que cuando uno hace un diagnóstico genético, los padres siempre están preocupados por si les va a volver a pasar o no. Hay muchos que son de novo.
Y por supuesto hay muchas variantes de significado incierto cuando uno hace un exoma. O sea, todavía no estamos ahí, ¿sí? Pero claramente tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, tiene que haber un asesoramiento pre y post-test antes de ofrecer un exoma. Es caro, ¿sí? No hay bases de datos de fetos como hay en el array. Cada vez hay más. Depende mucho del laboratorio. La correlación genotipo y fenotipo en un feto es mucho más difícil que en un recién nacido. Hay muchos hallazgos incidentales y secundarios. Predisposición a cáncer y patologías crónicas. No paternidad o consanguinidad parental. Y este es un trabajo que me pareció interesante de cómo seleccionaban los pacientes que los mandaban a exoma. Decían, bueno, a ver, ¿a quién le pedimos? A todos le hacían array, esto es ya indiscutible en el mundo. Dicen, 2 o más anomalías fetales mayores independientes, hay que hacer array. ¿Qué quiere decir independientes? No hidrocefalia y espina bífida, sino 2 que no tengan nada que ver, cardiopatía y anomalía cerebral que no tengan que ver. Más probable que sea algo génico, ¿no? Hidrops fetal o quistas renales bilaterales. Hidrops fetal pues es una enfermedad metabólica que en general son monogénicas. Una anomalía fetal mayor y un familiar de primer grado con la anomalía, la misma anomalía, ¿sí? Luego decís, y algo acá puede haber algo de herencia. Y un análisis trío utilizando el panel genético virtual. Trío es madre, padre, feto. Y encontraron un 35% más de diagnóstico. Entonces me pareció que era interesante como para hacerlo. Entonces, como un checklist, malformaciones fetales, en general todas requieren un cariotipo fetal, salvo malformación adenoidequística pulmonar, gastrosquisis o tumores fetales, porque es poco probable que sea una anomalía cromosómica. Si requiere un cariotipo, requiere un array. Sobre todo si es un malformado múltiple o los padres son portadores de una anomalía cromosómica estructural. Si el cariotipo es normal y no puedo hacer array, no puedo hacer nada más porque no tengo plata, porque no tengo la posibilidad, ok, lo que puedo hacer es guardar ADN. La extracción de ADN de una muestra es algo sencillo y cualquier laboratorio lo puede hacer, ¿sí? Y después, al nacer, cuando el feto se evalúa por un genetista, o si la paciente termina el embarazo y tengo la autopsia, o si el feto se muere y tengo la autopsia, puedo seleccionar mejor qué estudio le pido a ese ADN que tengo extraído. Le puedo pedir un array, o le puedo pedir un exoma, o le puedo pedir un panel de genes para algo en particular. Si la paciente no quiere hacer cariotipo, porque no quiere hacer un estudio invasivo, asesorar sobre la importancia del diagnóstico, porque si uno no tiene un diagnóstico etiológico, no puede saber el riesgo de recurrencia. No lo podemos saber si le va a volver a pasar o no, y eso hay que explicárselo. Y hablar de los beneficios inconvenientes de hacer un ADN fetal. A veces uno dice, bueno, es un feto con una cardiopatía conotruncal, la chance que tenga una lesión del cromosoma 22, por ejemplo, como uno puede encontrar, es alta, no se quiere punzar, quiere hacerse un ADN fetal, y bueno, no va a ser concluyente, tiene falso positivo y falso negativo, pero quizás es algo que para el paciente puede ser útil siempre que uno lo pueda asesorar. Entonces, algunos casitos para terminar. Estamos atrasando, nos estamos quedando en los buenos viejos tiempos, estamos dispuestos a perder la clínica y la ecografía como diagnóstico, ¿sí? Entonces, quizás la clínica no es más soberana, como pensábamos antes. Entonces, fíjense, este es un trabajo que encontraron, que había una de lesión recurrente 16q12. Es algo frecuente, que lo veían en chicos que tenían retraso madurativo, relativamente frecuente, ¿sí? Y empezaron a buscar en las ecografías y resulta que había muchos de estos que habían tenido riñones ecogénicos en la ecografía. Entonces, a partir de ahí dicen, che, ¿no tendríamos que pedirle a todo lo que tiene riñones ecogénicos array? Y esto no nos llevó la clínica, nos llevó a hacer estudios genéticos más generalizados. Una pregunta para dejar, porque los estudios son caros y a veces no nos dan los resultados que necesitamos. Fíjense esta pareja, 31 años, translucencia del primer trimestre, normal. En semana 20 ya tiene una restricción marcada, 16 semanas, todos los que hacemos obstetricia sabemos que esto es grave, probablemente sea algo genético. Intestino ecogénico, probable fisura labio-palatina. ¿Qué se hace? Un ADN para todos los cromosomas, sin SNPs, que le da normal. O sea, ahí ya gastó plata. En la semana 21, la ecografía de la doctora Juárez Peñalba del Hospital Austral ve un feto muerto con una desproporción cefalocaudal, una restricción de crecimiento marcada. Le parece que puede ser una triploidía y manda material fetal a analizar. Y en la autopsia dice que tiene agenesia de esternón, labio leporino, restricción. Le hacen MLPA de regiones subteloméricas que detecta una ganancia 20P y un cariotipo de pareja normal. Entonces, nos llega la paciente, revisamos el informe de MLPA gracias a la gente del laboratorio que trabaja con nosotros en CEMIC y nos dicen, no, mirá, nos fijamos bien, la duplicación del 20P es normal, la mayoría de los casos es heredada, no tiene importancia lo que mide acá el MLPA,
se mantiene esta sonda 20P porque la pérdida es patológica. Entonces acá volvíamos a cero, no tengo ninguna información genética de este feto. Llamamos porque decíamos, qué raro que no se haya visto el esternón y que la ecografía no lo viera. Bueno, la autopsia llamamos y no, por ahí el esternón no lo vimos por las semanas o puede haberse perdido por la expulsión. O sea, ¿cómo tenemos que trabajar siempre en conjunto cuando estamos en diagnóstico prenatal? Entonces dijimos, ¿hay material del feto? Sí, estudiamos, hicimos una QFPCR y era una triploidía. Entonces, ¿cómo? A veces tenemos que tratar de ver bien qué es lo que estamos haciendo y qué estamos pidiendo con los estudios genéticos para entender y poder hacer un diagnóstico. O sea, esa paciente se merecía una punción en el minuto que le diagnostican la semana 16 y lo hubiésemos detectado. Porque a veces los estudios moleculares matan la experiencia. Entonces esto también, la clínica es soberana. Entonces, pareja no consanguínea, primer embarazo, scan fetal normal, 20 semanas, en el tercer trimestre, 20 semanas normal, tercer trimestre, hallazgo compatible con displasia esquelética, huesos largos cortos, tórax estrecho, frontal ligeramente abombado, ángulo del fémur aumentado. Pensamos, los que hacíamos de ecografía, que podía ser una acondroplasia, le ofrecemos diagnóstico prenatal, guardar ADN, alto panel de genes. La señora quiere terminar el embarazo porque no quiere un chico con acondroplasia. Se hace autopsia, radiografía, se consulta con un especialista en displasias esqueléticas que ve la radiografía del chico de semana 28, no me acuerdo cuál era. No, esto es una displasia tanatofórica, parece una displasia tanatofórica. Ante discrepancia diagnóstica, nosotros no nos parecía, pero bueno, nos dice, bueno, qué sé yo, la radiografía, ¿no? La clínica es soberana. ADN, variante patogénica, acondroplasia. ¿Es que nosotros lo vimos mejor? No, nosotros nos podemos recontra equivocar haciendo ecografía prenatal. Lo que quiero decir es que hoy en día el molecular es el que tira el diagnóstico. Esto es certero, el diagnóstico certero. No es lo mismo una anomalía aislada que asociadas a otros defectos como retraso madurativo o hipoacusia. Y este es otro caso. No siempre se resuelve estudiando el feto. Una pareja que le ven, se ve anomalía de miembros, ¿sí? Y lo interrogamos al padre, y resulta que el padre tenía anomalía solo en los pies, el feto tenía en las manos y en los pies. Y le hicimos el estudio al padre. Y el padre tenía lo que se llama un Split Hand Foot Malformation Syndrome tipo 3, que no se asocia a hipoacusia ni a retraso madurativo. Entonces, lo más probable es que el feto tuviese lo mismo, claramente hubiese heredado lo mismo. Entonces, los padres por lo menos se quedaron tranquilos sin hacer un estudio prenatal invasivo. Lo vamos a pasar. Esto es un trabajo que hicimos nosotros, que lo importante es poner el énfasis para terminar, es el oxímoron de que viene una paciente para preguntarnos qué le va a pasar en un futuro embarazo, pero resulta que el embarazo anterior que tuvo una malformación no tiene diagnóstico. Entonces nosotros tenemos que empezar a recuperar muestras del embarazo anterior, ¿no? Es un trabajo que hicieron los recientes, y entonces me parece un oxímoron, digamos, tengo que ir para atrás por el embarazo cuando se lo tendría que haber hecho el embarazo anterior, pero ella está preocupada por el embarazo del futuro, ¿sí? Entonces buscamos ADN de taco de parafina, célula madre de cordón, sangre de papel de filtro, líquido amniótico placenta almacenada, y se empezó a hacer estudios ahí, y encontramos que había un porcentaje de anomalías genéticas que no se habían detectado y que podían servirnos para asesorar en el futuro. Entonces, por eso siempre hay que tratar de hacer diagnóstico en el momento del curso del embarazo. Esta frase es la economía estúpido, es una frase de la campaña de Bill Clinton, ¿sí? Que el objetivo era: solo tenemos que hablar de la economía, no hablemos de nada más porque con esto ganamos las elecciones. Bueno, mi frase sería, es el asesoramiento. Nosotros no podemos decir por el paciente que es lo mejor para ellos. Esta es la serie Mad Men, el médico le está diciendo al marido que la señora tiene cáncer de pulmón porque aparentemente en los 60 no estábamos capacitadas las mujeres para que nos dieran un diagnóstico y había que dárselos a nuestros maridos o a nuestros padres, ¿sí? Como algunos clubes que están ahora en Buenos Aires. Pero bueno, algo que parece delirante, ¿sí? Probablemente sea delirante para nosotros que tengamos que decidir nosotros qué estudio tiene que hacer el paciente y los pacientes sean los que tengan que tomar la decisión, explicándole: esto es un ADN, estos son los riesgos de un estudio invasivo, esto es lo que vas a detectar, esto es lo que no. Lo cierto, para terminar, el avance de diagnóstico genético es casi como una revolución industrial, la posibilidad de un diagnóstico genético está aumentando, va más rápido la innovación tecnológica que los estudios de aplicabilidad clínica, entonces no sabemos a veces qué decirle a los pacientes con los estudios nuevos, y muy importante el asesoramiento. La ecografía de primer trimestre da más información que riesgo para síndrome de Down. El array ya forma parte del diagnóstico genético actual y es indicación en malformaciones fetales, ya que tiene más resolución que el cariotipo. Los exomas por ahora, solamente por ahora, como decían en un momento del fútbol, deben ser en casos seleccionados y solicitados dentro de un asesoramiento pre-test y post-test exhaustivo. Muchas gracias. Y agradecer a toda la gente que trabaja con nosotros en CEMIC, ¿sí? Porque si no, no podríamos haber hecho esta presentación. Bueno,
Muchas gracias, Florencia, también excelente presentación. Damos la bienvenida también a la doctora María Carmen Rubio, que está ahora en vivo con nosotros, y a Marinés Carbonaro, bioquímica, miembro del equipo bioquímico del laboratorio PROAR, que, digamos, va a estar como discutidora en esta mesa. Bienvenidas. Gracias. Hola, hola, bienvenidas. Bueno, excelente las presentaciones de las tres, muy claras. Mis preguntitas son para Mari Carmen. En realidad sería más que nada una opinión, a ver qué opinión tenés vos. Sabemos que el PGT-A es el diagnóstico, la técnica Gold Standard, pero ¿qué opinión tenés vos acerca de qué es más representativo del estado euploide del embrión, si el DNA liberado al medio por el embrión, que 5 o 10 células que yo extraigo del trofo ectodermo, sabiendo que existen embriones mosaicos y que yo puedo estar biopsiando células que no son mosaicos y me lo estoy perdiendo? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué opinás si esa biopsia puede llegar a dañar al embrión? Ya que sabemos que no todos los embriones euploides embarazan. Tenemos transferencias de embriones euploides con buenos endometrios y buenas transferencias y no resultan en embarazo. Y si puede ser la biopsia la causante de alguna alteración en la implantación de ese embrión, más que nada en mujeres mayores de 40 años que vemos muchas veces en el laboratorio que son embriones grado C morfológicamente, los biopsiamos y terminan siendo euploides. Bueno, ¿qué opinión tenés vos acerca de esto? Bueno, pues sobre la primera pregunta, es la gran pregunta que nos hacemos todos y nos falta todavía información y conocimiento para decir qué es más representativo, si la biopsia del trofo ectodermo o el medio de cultivo. Y nos falta información porque sí que tenemos bastantes publicaciones ya clínicas en las que se comparan los resultados del medio de cultivo con el embrión, con la masa celular interna, se compara el trofo ectodermo y el medio de cultivo con la masa celular interna y todo parece que el medio de cultivo va muy bien. Pero todavía no sabemos certeramente cuál es el origen de ese ADN libre que hay en el medio de cultivo. No sabemos si es mayoritariamente del trofo ectodermo, mayoritariamente de la inner cell mass, si viene de un grupo de células o viene de bastantes células. Yo puedo decir cuál es mi opinión, qué es lo que yo creo que va a ser, pero no tenemos todavía información. Nosotros nos hace sospechar que va a tener que ver bastante con la masa celular interna, porque ya hay estudios de la composición de la membrana de las células de la masa celular interna es distinta a la membrana de las células del trofo ectodermo. Y hay idea que pueda sugerir que pueda ser más permeable la membrana de la masa celular interna, pero todo son especulaciones. En el momento actual, y basándonos solo en los estudios clínicos que tenemos, vemos que hay muchos estudios que dicen que puede ser muy similar el medio de cultivo al trofo ectodermo. Yo me quedaría con esto, que puede ser ya muy similar al trofo ectodermo, pero sí que es muy importante que hay que tener en cuenta las limitaciones que he comentado en la charla, la contaminación. Entonces, en un mundo ideal donde no hubiera nada de contaminación en el medio de cultivo, yo la verdad es que firmo por el medio de cultivo, pero tenemos que trabajar muy bien para minimizar o que no haya nada de ADN procedente de células del cúmulus y de contaminación externa. Por eso en estos momentos lo vemos como una técnica de screening, porque este tema puede tener una cierta variabilidad entre laboratorios. Nosotros, como os he comentado, hemos desarrollado una serie de truquitos para realizar durante el procedimiento de laboratorio de FIP para minimizar este impacto. Y también pensamos que la variabilidad en aplicar este protocolo es mucho menor que en hacer una biopsia. Y esto va unido a lo que tú dices. La biopsia embrionaria pues tiene mucha variabilidad dependiendo del operador. O sea, una biopsia embrionaria muy bien realizada en un embrión ok, moderado, va a ser mínimamente dañina al nivel de lo que conocemos, al nivel de implantación, embarazo y niño en casa. Lo que sí que es cierto es que en un centro que hace mucha biopsia embrionaria y que tiene mucha práctica, esto va a funcionar muy bien, pero sabemos de laboratorios pequeñitos con poca experiencia que ahí sí que puede tener un grado de impacto en el embrión. Entonces yo creo que la biopsia bien hecha es un grado de impacto en el embrión
bajito, pero sí que hay variabilidad dependiendo del expertise. Entonces yo ahí es por donde veo más el tema. Y luego por lo que has dicho, embriones de mala calidad, tipo C, que hacéis la biopsia y luego son euploides. Totalmente cierto. Nosotros ahora que estamos haciendo validaciones con embriones de descarte, nos sorprende la gran cantidad de embriones euploides que tenemos. Entonces yo creo que aquí es verdad que cuando tenemos un embrión de una calidad muy comprometida, el medio de cultivo puede ayudar. Y a mí me pregunta muchas veces la gente, ¿podemos tener buenos resultados del medio de cultivo con embriones de mala calidad? Digo, sí, no afecta, vamos a tener buenos resultados, pero pensar que si el embrión sale normal, si para vosotros tiene la calidad morfológica suficiente para transferir o vitrificar, porque ese es el tema, no analicemos nada que pensemos que no tiene la calidad morfológica suficiente para transferir o vitrificar. Porque un embrión que ya tiene el trofoectodermo muy degradado o una masa celular interna que no nos gusta, las aneuploidías son muy importantes, pero obviamente hay otras cosas. Entonces siempre decimos, con calidades morfológicas así intermedias que te da un poquito miedo a la biopsia, fenomenal, pero con un embrión muy malo, no, porque es que tú no lo congelarías ni lo vitrificarías en condiciones normales. No, sí, claro, era en embriones que yo transferiría o congelaría, que bueno, pasa que son morfológicamente feos y terminan siendo euploides, y bueno, es Claro, sorprendente. claro. Sí, pues sí que es Y verdad que hay gente que lo está aplicando aquí en esta indicación que tú dices. sí, tal vez se verían beneficiadas ese tipo de pacientes con esos embriones, con el no invasivo. Y, por ejemplo, si yo tengo embriones congelados en día 5 y la paciente quiere hacer el no invasivo, ¿yo los puedo descongelar y llevar a día sexto sin que se pasen los embriones? Pues ¿Y mira, hay suficiente ADN con 24 horas de incubación? sí, sí, sí. Hemos enviado ahora justo un abstract a la SRM, no sé si lo aceptarán, un abstract con Denis Sacas de Boston IVF y con María Banti de Orchid en Dubai, y justo porque queríamos resolver este tema. Entonces, un embrión de día 5 lo dejamos 8 horas, 10 horas en cultivo, descongelado, porque ya ha tenido la agresión de la congelación. Un embrión que ha tenido ya la agresión de la vitrificación, que afecta a la zona pelúcida, yo creo que la debe de hacer más permeable. Con 8 horas, 8 o 10 horas, ya recuperamos suficiente medio de cultivo. Por tranquilidad, si es un embrión vitrificado de día 5, estamos proponiendo dejar a día 6 y recuperar el medio en día 6. Pero si es un embrión vitrificado de día 6, con 8 horas también es suficiente. O sea que sí que podemos trabajar muy bien con embriones vitrificados con un periodo cortito de incubación en el medio. Perfecto. ¿Y qué pasaría en el caso que yo en fresco tengo un embrión ya para biopsiar en día 5 y que yo lo biopsiaría en día 5? ¿Lo puedo dejar a día sexto sin problema? Pues esa es la preocupación de los embriólogos grande. La experiencia que estamos teniendo y sobre todo el feedback de los embriólogos es muy bueno. Si un embrión está bien en día 5, va a estar bien en día 6. Y yo dejaría como circunstancia excepcional los embriones que están haciendo hatching, pero con ese hatching ya que están en 8. Cuando ya tienen un hatching inicial pequeñito como un garbancito, no hay problema, lo dejas a día 6. A partir de un hatching en 8, pues ahí sí que te diríamos, recoge el medio esa tarde y vamos a hablarlo, porque esos casos lo tenemos menos validado. Claro. Pero esos casos pasan un porcentaje muy pequeñito de los embriones. Entonces es algo muy mínimo que sí que tendríamos que hablar. Pero en el resto de casos llegan muy bien a día 6 y de hecho también Denis Sacas ha enviado otro abstract a la americana comparando los resultados que él tiene. Él trabajó con nosotros en el estudio multicéntrico, donde todos los embriones se biopsiaban, pero se llevaban todos a día 6, los lentos y los rápidos. Y claro, todo se ha forzado, la biopsia y la vitrificación en día 6. Él ha comparado sus resultados de esto con los resultados de su programa de PGT habitual, donde biopsia en día 5 o día 6 en función del desarrollo. Y durante ese periodo de tiempo ha visto las tasas de embarazo, aborto y de niño en casa y han sido completamente iguales. Y a él, que ya utiliza el test, le refuerza la idea de que si un embrión está bien en día 5, llevar a día 6, salvo esta excepción, no tiene por qué plantear problema. Y menos aún si no son embriones biopsiados. Si tú no has hecho un hatching en día 3 ni has manipulado la zona pelúcida, el embrión va a aguantar bien. Claro, hay que animarse. Bueno, muchas gracias. No sé, Silvia, si querés hacer alguna pregunta. Sí, para Laura o para Florencia, no sé si les pasa que, digamos, las pacientes llegan a veces
digamos, tras fracasos, digamos, reproductivos de las transferencias, y no tienen estudios de cariotipo previo, y si a esto ustedes lo consideran una condición sine qua non para ir a tratamiento de fertilidad asistida previo o no. Lau, ¿querés contestar? En realidad lo que nosotros hacemos es pacientes con pérdidas reproductivas, le pedimos cariotipo de pareja, pacientes con esterilidad, que es lo que es más discutible por una cuestión costo efectiva en el mundo, si tiene que hacer o no cariotipo, pero como el cariotipo está cubierto en Argentina, el plan médico obligatorio, no sería ninguna contraindicación que una pareja, tenga un cariotipo. Nosotros lo pedimos básicamente porque en general no suele generar ningún problema económico para los pacientes. Así que esto es lo que nosotros en general hacemos. No consideramos condición sine qua non porque no hay evidencia científica que lo diga y porque la frecuencia de que haya una anomalía cromosómica es baja, pero evaluando costo-beneficio, la verdad es que consideramos que sí, habría que hacer un cariotipo. Digamos, se hacen tantos estudios en vano, gastan tanto dinero que la verdad es que sí. No escucho más, no sé si soy yo. Ahí. La otra consulta era para la doctora Rubio, si cuando tienen mosaicos toman, digamos, los cromosomas que están sujetos a imprinting, digamos, como un factor para no realizar las transferencias de esos mosaicos. Vale, si estamos hablando del análisis en el medio de cultivo, nosotros no consideramos para nada el tema del mosaicismo. En el análisis del medio de cultivo, la forma en la que hemos desarrollado el algoritmo para diagnosticar no tiene en cuenta el mosaicismo. Voy a intentar explicarlo breve porque es difícil explicarlo, pero bueno, nosotros sabemos que el número normal de copias de un cromosoma son 2 copias y es lo que llamamos copy number variation de 2. Cuando tenemos una trisomía tenemos una ganancia de 1 y cuando tenemos una monosomía tenemos una pérdida de 1. Y el mosaicismo está en ganancias o pérdidas que pueden ir de 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 hasta 1 y así. Entonces, nosotros esto no lo hemos evaluado así. Lo que hemos hecho es, teníamos los resultados del medio de cultivo, los hemos secuenciado y teníamos los resultados del trofectodermo que teníamos secuenciado. Cuando hemos cogido el medio de cultivo, con estas copy number variations que tenemos, el valor normal es 2. Entonces, para cada cromosoma hemos visto qué cromosomas estaban a 0,1, a 0,2, a 0,3, a 0,4, así hasta 1. Y hemos visto en qué punto de corte para ese cromosoma teníamos más concordancia con el trofectodermo. Entonces, hemos encontrado un valor, curiosamente, que es de 0,52. A 0,52 no para todos los cromosomas, para los sexuales es distinto. Hemos visto que ahí teníamos la mayor concordancia con el trofectodermo. Y hemos establecido ese punto de corte para decir que el cromosoma es normal o no. Pero ha sido buscando, pues hemos aplicado un test matemático, el test de Youden, para ver en qué punto entre 0 y 1 teníamos la mayor concordancia con el trofectodermo. Y así, para tener mayor sensibilidad y especificidad con respecto a otros puntos de corte. Y esa es la manera en la que hemos desarrollado el algoritmo, que coincide de casualidad con los mosaicos de alto grado, ya a partir del 50%. Todo lo que sería mosaico de bajo grado se comporta como lo normal, pero realmente la forma de calcular el algoritmo ha sido otra, aunque hemos llegado a una conclusión muy parecida. Amable, gracias. Por último, una pregunta que por fin alguien se animó. Se ve que nos tienen un poco de miedo a los genetistas, pero la doctora Carla López nos pregunta en qué pacientes considerar solicitar fragilidad del X. Pregunta si es según edad, según los niveles de FSH o si es baja respondedora. Y agrega luego cariotipo siempre y frágil X con cariotipo normal. No sé si... Laura. Sí. Fragilidad del X, que es una patología que es, tiene una ampliación de los
de las repeticiones en el gen FMR1 cuando está en el estado de premutación. La persona que es portadora tiene más riesgo de insuficiencia ovárica primaria. Por eso la doctora López Carla pregunta si en una baja respondedora o con una FSH alta tendría indicación de Fragile X. La realidad es que la indicación formal de evaluar Fragile X es antecedentes de retraso madurativo en la familia sin causa aparente, o historia personal o familiar de insuficiencia ovárica primaria. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia esto lo amplía a decir FSH aumentada. Y hay algunos autores que dicen antimülleriana anormal, no según edad, pero la realidad es que no hay una indicación precisa de decir con un nivel de antimülleriana, con un nivel de FSH o todas las bajas respondedoras, porque la realidad es que si uno aplicara el estudio de Fragile X a todas las bajas respondedoras, la prevalencia, o sea, el diagnóstico sería bajo. Pero sí, si hay antecedentes familiares de retraso madurativo sin causa o antecedente personal o familiar de insuficiencia ovárica primaria, sí tiene indicación de evaluar para diagnóstico de premutación de Fragile X. Y cariotipo siempre también en las insuficiencias ováricas primarias por la alta probabilidad de anomalías de cromosomas, mosaicos de monosomía del X, de lesiones del cromosoma X, traslocaciones que involucran el X sobre todo. Y uno podría decir, bueno, primero hago uno y después hago el otro. En frecuencia las anomalías del cariotipo son, digamos, son más frecuentes, entonces uno podría, por lo menos en nuestro medio, primero cariotipo y después Fragile X. Muchísimas gracias a todos. Lamentablemente en estos encuentros el tiempo es tirano, pero agradecerles a todas muchísimo la presencia, presentaciones excelentes y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.